Voy a volver entonces. Bien, entonces les voy a presentar de nuevo el urganito porque me interesa que veamos uno de los elementos que dijimos el día jueves que lo íbamos a revisar. Se me desapareció el PDF, déjenme buscarlo de nuevo. Ahí está. Entonces, decíamos que estaba este material que lo que pretendía fundamentalmente, ¿cierto?, era ofrecer un conjunto de ejercicios pensados en actividades cuyo objetivo fundamentalmente es el desarrollo de habilidades y destrezas de la lectura y escritura inicial. Y Profe, en ese sentido, dígame. Disculpe, no está presentando. Muchas gracias por avisármelo. Ahora sí. Lo debieran estar viendo, el urganito, ¿cierto? Que es este documento. Y en este documento hay una indicación que yo hice alusión a ella el jueves y que la vuelvo a señalar para cuando ustedes lo revisen, ¿cierto? Lo tengan claro. Y es que está pensado también y bien fundamentalmente en niños que tienen algún nivel de dislexia o que tienen diagnóstico de dislexia, que está allí definida, lo vimos el jueves, pero que se puede trabajar, ¿cierto?, indistintamente con los niños de primero básico y fundamentalmente en la primera etapa de la lectura. Entonces, hay aquí un conjunto de características que si bien se asocian, ¿cierto?, a los niños que presentan este trastorno psiconeurológico, que es la dislexia, y que incide enormemente en el trabajo de lectoescritura de estos niños y niñas. Hay condiciones que es posible, ¿cierto?, identificar en niños que están en un estado inicial de la lectura y que tienen que ver con estas, que yo también las tengo puestas aquí en el Jamboard, que está linkeado en el aula y que pueden ustedes en este minuto acceder a él, ¿cierto? Porque yo voy a estar trabajando en él, que son fundamentalmente estas. Estoy mostrando en el Jamboard este minuto, debieran estarlo viendo. Dice, veamos un caso. Vamos a ver un caso y vamos a ver cuáles de las características que están acá, que tienen que ver, ¿cierto?, con algunas dificultades que pueden enfrentar los niños con la lectura, es posible que identifiquemos en ese caso, ¿ya? Entonces, podemos ver que un niño puede tener problemática en confusión de letras, sílabas o palabras con grafía similar, pero con distinta orientación en el espacio, ¿ya? Por ejemplo, la confusión de la B con la D, con la Q, de la N con la U, etc. Y que tienen que ver fundamentalmente porque son letras espejo, ¿ya? Son letras espejo. Si ustedes se fijan, lo único que cambia es la orientación. Evidentemente, ¿cierto?, están asociadas a sonidos distintos, pero el dibujo, la grafía en sí misma, tiene solamente como diferencia la orientación espacial y podemos ver efectivamente que esa orientación espacial puede estarles generando a los niños algún nivel de interferencia que entonces necesitamos trabajar. Pero para trabajarla, lo que necesitamos es identificarla, que es una de las cosas que ustedes vieron con la profesora Yasna, es decir, cuando uno tiene evaluaciones erróneas, puede perder el tiempo. Ya puede perder el tiempo y puede decir, efectivamente, esto no era lo que le estaba ocurriendo, ¿cierto?, al niño lector, sino que era esta otra cosa. Y para que usted tenga claro eso, evidentemente necesita la experticia que viene desde la teoría y desde la práctica. Por eso es que estas clases las estamos trabajando en términos prácticos, porque lo que necesitamos es que ustedes puedan identificar ciertos fenómenos, que los puedan aislar, que puedan entonces tomar la decisión de decir, a ver, voy a hacer una prueba más para ver si mi hipótesis, ¿ya?, mi hipótesis sobre lo que está ocurriendo es correcta. Y puede que usted se dé cuenta que lo que usted creía que estaba pasando no era tal.
es otro el problema. A lo mejor es un problema simplemente en este caso de orientación espacial y entonces requiero de determinados materiales para trabajar esa situación que no es un problema. Son situaciones que se van a dar, ¿cierto?, de manera natural en un aprendizaje tan complejo como es el aprendizaje de la lectura, que es un aprendizaje complejo. Por lo tanto, yo requiero no solamente, ¿cierto?, un soporte teórico, sino que necesito tener la suficiente convicción de que necesito tener recursos para ir probando hipótesis que yo vaya formulando. Y en este caso, ¿cierto?, podemos ver que los niños de manera natural, en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, pueden efectivamente presentar confusión de letras, de sílabas y de palabras que tienen estas grafías similares. También es posible que se produzca confusión de letras, sílabas o palabras con diferencias sutiles de grafía, ¿ya? Y miren, aquí aparecen, ¿cierto?, estas letras que es posible, si ustedes se fijan, no tienen la misma naturaleza de las anteriores, pero sí efectivamente son posibles por su forma es posible que un niño las confunda. Por ejemplo, la E con la C, yo lo voy a agrandar un poquito para que ustedes lo vean, pero si ustedes se fijan, ¿cierto?, hay bien poca diferencia en la representación. La J con la I, fundamentalmente por la forma y el puntito que le ponemos arriba, la H con la N, etc. Entonces puede que sea por grafías que son muy sutiles en términos de su representación. Puede que se produzca una confusión de letras que poseen un punto de articulación común, ¿ya? O sea, estamos hablando aquí fundamentalmente de la articulación fonémica. Por ejemplo, sonidos próximos como la D y la T, ¿ya? La D y la T, que son ambas con apoyo de la lengua, ¿cierto?, en el paladar. La sh con la y, con la J, evidentemente, ¿cierto?, que son, uno espera que haya un nivel de necesidad de trabajar con estos sonidos, porque son sonidos de suyo problemáticos, ¿ya? De suyo problemático. Pueden ser inversiones parciales o totales de sílabas, por ejemplo, decir C en vez de leer es, ¿ya? Ya, entonces yo digo, es un animal, y los niños dicen, sé un animal, hay una inversión allí parcial o total de la sílaba, ¿ya? Omisiones de sonidos, sílabas o palabras, saltos de renglones, retrocesos y pérdida de línea al leer, que es algo que le pasa naturalmente a los niños y que uno debiera tener también algunas estrategias para trabajarlo, y sustituciones o invenciones de palabras, ¿ya? Digo una que no es la que está en el texto y uno tendría que entrar a pensar entonces por qué está cambiando toda una palabra, y contaminaciones de sonido, ¿cierto? Vamos a ver entonces ahora un video y luego vamos a volver sobre este listado de situaciones y vamos a ver cuáles ustedes han podido identificar. Entonces, lo dejo 30 segundos para que ustedes la vuelvan a leer y luego vamos al video. Ya. Entonces, con ese listado en mano, nos vamos al video. Ustedes me dicen, vamos a hacer una prueba primero para que me digan si lo oyen bien, si lo ven bien. Debieran verlo. Voy a activarlo un par de segundos para que ustedes me digan si lo oyen. No, profe, yo no lo escucho. Entonces, vamos a compartir de nuevo porque tengo que usar otra función para... ahora sí, miren. Ahora debieran poder escucharlo. ¿Ahora sí?
¿Lo pudieron escuchar? Sí, se escucha como despacito. Ya, Sí. es que lo tengo con bajo volumen, porque si no, como estoy con audífonos, pero ahora lo voy a poner en pantalla completa, lo voy a retroceder y le voy a subir el volumen, ¿ya? Ya. Este es un texto que está tomado del Leo I, del tomo 3, y es una lectura que se llama La Nutria. La nutria. La nutria es un mamífero acuático que se caracteriza porque tiene mucho pelo. No dice mucho. Muchísimo pelo. Y en general, No dice en general. en general, Y general, y generalmente mente, es de color café oscuro con manchas grises. eso ya lo leíste, te perdiste. Ahí vamos. Aquí Sí. tiene un cuerpo largo y Trata de leerlo. flexible. Flexible, muy bien. Sus manos, No. sus patas delanteras son largas. No, tienes que leer. Sus patas delanteras son Cortas. Y las traseras las traseras. Ahí terminó la palabra. Las traseras son más largas. Sí. Su cola es aplanada. No, te saltaste una palabra. Es corta. Es muy corta. Es corta y aplanada. La nutria vive en los ríos o ¿A dónde está en la O? el En mar. los ríos o En el mar. Y es una perfecta nadadora. no, no dice perfecta. Una
Excelente nadadora. Muy bien. Nada. Dos. Nado. Ya lo habíamos leído, nadadora. Tenemos que buscar el punto. Ahí, nadadora. Ahí. Vamos aquí. Es alimenta de el río. No, no es ríos. No dice ríos. ¿Qué dice? Erizos. Erizos. Almeja. Almejas. La. Peces y otros animales. De los ríos. De los ríos. Ríos o mar o el mar. Las nutrias viven en manada. No, no viven en manada. Viven en grupos. Son muy juguetonas. Muy juguetona. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Lo primero, voy a ver dónde están ustedes ya. Lo primero que les tengo que señalar es que no sé si se dan cuenta el esfuerzo enorme que significa leer para un niño. O sea, hay un trabajo allí absoluto de poner a disposición todos los recursos que el niño tiene para poder sacar adelante una lectura, ¿ya? Una lectura extensa en términos, ¿cierto?, de longitud como esta, y que ofrece muchas dificultades. Si ustedes se fijaban, habían palabras que tenían grupos consonánticos como la X con la C, excelente. Estaba la palabra flexible, ¿cierto? Estaba la palabra juguetona, que son, les van poniendo a los niños niveles de dificultad que hacen que ejercicios como este de pensar en cómo les podemos ayudar desde la experticia sean sumamente interesantes. Entonces, dicho eso, vamos a volver a proyectar la pizarrita donde teníamos aquí las características. Voy a mostrárselas. Déjenme, voy a volver a presentar esa pizarra porque me tuve que cambiar a la presentación de la otra. Ya. Entonces, ¿qué de las
características o las dificultades que un niño podía enfrentar, ¿cierto?, en la lectura, podemos identificar en este caso. Abro el micrófono. Díganme. El punto 4, la de inversiones parciales o totales de sílaba o palabra. Muy bien. El punto 4, entonces, que es este, ¿cuándo? ¿Dónde estaba el ejemplo de eso? Donde salía C y dijo Sí, es. muy bien, C por es. Muy bien, excelente. Tenía confusiones de letras, sílabas, palabras con grafías similares, pero distinta orientación en el espacio. Profe, Dígame. podría ser la 7, que cambió cuando dijo excelente. ¿Cómo Por fue? perfecta narradora, Sí, perfecta narradora. en el Dijo fondo manada entendía, por grupo. claro, como que entendía en el fondo lo que quería decir, pero lo cambió por una palabra que le costara menos en el fondo. Ya. Y también el tema de empanada. Empanada. Y el de las patas. Dijo como patas largas y eran patas cortas. Sí, eran patas cortas. Ya. Entonces, tenemos perfecta por excelente, dijo manada por grupo. ¿Ya? El otro, voy a dejar aparte el otro ejemplo que me acaban de dar. Ya. ¿Por qué? Y aquí quien habló, ¿cierto? Que no alcancé a ver quién era, se adelanta con la respuesta, pues dice, es una perfecta nadadora. No, no dice perfecta, es una, y sigue viendo perfecta, ¿se fijan? O sea, vuelve a leer y dice, es una hasta que se da cuenta que no dice perfecta nadadora. ¿Qué les hace pensar a ustedes esta situación? ¿Qué creen ustedes que es lo que ocurre ahí? Que usa como la ruta directa, la de la léxica, y después hace la ruta larga que es la indirecta, que pasa a la fonológica. Muy bien. O sea, ¿Profe? ya, dígame. Yo siento que él igual es avanzado porque cambia palabras, pero no le cambia el contexto, y eso igual me parece Muy interesante, bien. porque como que entiende el contexto y ya a lo mejor no sabe esas palabras, pero pone otra en sustitución, pero, por ejemplo, perfecta por excelente, son sinónimos, o sea, tampoco es que o los antónimos también, como que tiene ese problema, porque cuando dice largo, después dice corto, pero Sí. son palabras que tienen mucha relación en el contexto. Sí, excelente. Las dos respuestas excelentes. La primera tiene que ver, ¿cierto?, con que lo que señalaba Pascal, que se adelanta por algo que podríamos pensar que es la ruta léxica, ¿ya? Pero tiene que retroceder y tiene que entrar entonces por la ruta fonológica, porque la palabra excelente es una palabra compleja. Y no la lee de corrido, no se la salta, sino que tiene que volver atrás. Y lo que dice Yasna es súper cierto, porque entonces si yo les preguntara a ustedes si este niño tiene comprensión de lo que está leyendo, ¿cierto? La respuesta es sí, porque efectivamente él puede hacer una sustitución que no cambia el contexto. ¿Ya? Es decir, la sustitución está perfecta y la cambia, uno podría pensar, ¿cierto? Que la cambia porque está tan concentrado en la lectura que sabe de qué se está hablando. Se está hablando de una cualidad o una característica de la nutria que tiene que ver, ¿cierto?, con su condición de animal acuático, que es lo que decía al comienzo. Entonces, efectivamente, uno podría decir, en este caso, una lectura que podríamos decir, ¿cierto?, desde afuera, tan accidentada como esta, es posible que además los niños tengan un nivel de comprensión, porque cuando pensamos en el tremendo esfuerzo que hace un niño que todavía está accediendo a la lectura, fundamentalmente, ¿por qué ruta en este caso? ¿Cuál es la ruta predominante? Fonológica, porque La tiene ruta que ir leyendo fonológica. como letra a Va letra. leyendo letra a letra, va leyendo letra a letra, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pensamos en el tremendo esfuerzo que significa para un niño acceder a la lectura por ruta fonológica, uno podría llegar a pensar también que es tanta la energía que pone que la comprensión del texto, es decir, de qué se está leyendo, cuál es el tema del que estoy leyendo,
podría verse absolutamente, no sé, interrumpida, obstaculizada por el esfuerzo en decodificar. Pero vemos que no. Y eso es súper interesante de tenerlo en cuenta, porque tal como dijo Yasna, las sustituciones que hizo son sustituciones que no afectan al contexto, ¿ya? Y que las hace justamente cuando se enfrenta con estos grupos consonánticos, pues ¿ya? O cuando se enfrenta con este otro. Entonces, ante digo manada, que fíjense, ¿cierto? La limpieza de este grupo consonántico, de hecho, está considerado, está formada con las primeras letras que se enseñan también, ¿ya? Y efectivamente es complejo, ¿ya? Muy bien, decíamos entonces, hasta ahora hemos identificado inversiones parciales o totales de sílabas, C por es, que si ustedes se fijan, lo cambia, pero comete el error primero. Luego tenemos que es sustituciones o invenciones de palabras. ¿Qué más vieron Yo ustedes? digo que puede ser las 5 omisiones o adiciones de sonido, porque cuando en el texto decía muchísimo, él decía mucho, o decía Ya. generalmente, y él dijo general. Ya, o sea, es que piensa en el problema que le dio leer generalmente. Ya, general, ya, leer general, entonces finalmente la palabra está puesta en un adverbio, ¿cierto? Generalmente, todas las palabras terminadas en mente son adverbios, y podríamos pensar que esa situación está aquí, ¿ya? Generalmente. ¿Ya? Omisiones o adiciones de sílabas o palabras. ¿Ya? ¿Qué más le pasa? ¿Qué más le El ocurre? 6, que de repente se perdía en la lectura. Sí, esto. Le pasa varias veces. Y no solo le pasa con el salto de renglón, ¿ya? Que la palabra es renglón, no reglón, ¿ya? Se salta de renglón, es decir, está leyendo aquí arriba y pum, se pasa aquí abajo. Luego está leyendo una palabra y ocurre un fenómeno bien interesante. Si ustedes se fijan, dice la nutria, no me acuerdo cómo dice específicamente, lo vamos a revisar después para ir corroborando estas cosas que ustedes están diciendo. Es nadadora y lo dijo súper rápido, no lo leyó así sílaba a sílaba, y luego entonces se cambió el renglón de abajo y se volvió a encontrar con la palabra y empieza a leerla de nuevo. Ya, empieza a leerla de nuevo. Entonces, hay problemas en mantener la lectura y uno podría pensar entonces, tu profe, ¿cierto? También tienes que hacerte cargo de esto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo trabajas? ¿Ya? ¿Cómo lo trabajas en el cuaderno? ¿Cómo lo trabajas en el libro? ¿Le permites leer usando el índice? Dígame, escucho por ahí una voz. Sí, es que, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Cuánto? Recién cumplió 7. Ah, ya está recién en primero básico. Recién en primero básico, sí. Oye, aprendió a leer así online. No, aprendió a leer, aprendió a leer con las 2 semanas que yo le pude dedicar en las vacaciones de invierno, en que hay muchas cosas que no hemos visto todavía, ¿ya? Por ejemplo, los grupos consonánticos que no hemos visto. Aprendió a leer, yo diría, si yo tuviera que sumar todo el tiempo dedicado a enseñarle en 3 semanas. Y de ahí en adelante no he tenido tiempo de volver a trabajar con él, que es una de las primeras cosas que voy a hacer en el verano, porque Iván ya, ¿cierto? La profesora lo que ha ido pidiéndoles es que ellos vayan leyendo y se vayan grabando. Entonces partieron leyendo frases y ya están a la altura de leer un texto completo, ya un texto completo. Y entonces para él ha sido un esfuerzo enorme, porque Es que se lo quiero preguntar, el esfuerzo o estrés que le puede provocar las ganas de querer aprender rápido y apurarse y saltarse todo esto, es como normal que pasen todas estas cosas por las ganas de querer aprender, por ejemplo. O sea, de hecho, yo no sé si ustedes, no creo que lo hayan notado, pero tiene una carraspera cuando está leyendo.
¿ya? Cuando se le pone difícil, le da una carraspera, le da una tos, que es una tos de nervios, de tener que hacer la tarea, ¿cierto? De tener que leer, enfrentar una lectura larga como esta y querer hacerlo bien. Ahora, hay un elemento en este caso, que ustedes lo pueden ver multiplicado por 15 en la sala de clases, y es las ganas de aprender a leer. ¿Ya? Las ganas de aprender a leer. Muchos niños llegan con muchas ganas porque saben que en primero básico se van a encontrar con un hito relevante en sus vidas que van a aprender a leer, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Lo que a él le favorece es justamente las ganas que tuvo en su minuto, esto fue por ahí hace un par de meses atrás, las ganas que tuvo en su minuto de aprender a leer. Entonces le puso todo su esfuerzo, pero es un proceso que está todavía en ciernes. Hay mucho que trabajar aquí. Hay mucho que trabajar todavía en términos de conciencia fonológica, ¿cierto? Porque además él tiene todo un proceso de trabajo paralelo con un fonoaudiólogo, ¿ya? Porque todavía tiene muchas simplificaciones fonológicas, y tiene 7 años ya, tiene muchas simplificaciones fonológicas. Entonces, hay todo un tema acá que son las cosas que típicamente le pueden pasar a un niño en un proceso normal en que va a estar con ustedes en la sala de clase, y que uno va a tener que atender, ¿cierto? En términos de estrategias, por ejemplo, para que los niños no se salten de renglón. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Los dejamos que señalicen con el dedo? ¿Numeramos los renglones? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces hay varias cosas allí que uno puede buscar aquí también ejercicios en el organito, que lo vamos a revisar luego, ahora en función de esto. Ya, acá por ejemplo, confusión de letras que poseen un punto de articulación común, creo que no encontramos, pero esta confusión de letras o sílabas o palabras con diferencias sutiles de grafía, sí hay una. Hay una. Cuando enfrenta, Sí, pero no me acuerdo cuál. sí, cuando enfrenta esta palabra. ¿Cómo lee esta L? Con una P, No, ¿o no? no, Ah, la escuché lee como una I. La lee como una I, dice fi, está todo el rato pensando que esta es una I, una suerte de I mayúscula. ¿Ya? Entonces, efectivamente dice y después le aparece la palabra completa. ¿Ya? Inversiones de sílabas, ya lo vimos, confusiones de letras con punto de articulación común, no en este caso, porque sí la hay acá, al final. Miren, cuando dice esta palabra, juguetonas, ¿ya? Entonces le dice, de hecho yo le doy el sonido, le digo, y después dice, tonas, se la salta esta, se la salta olímpicamente, dice juguetonas, ¿ya? Y después dice juguetonas, como que arma luego en su cabeza la palabra y puede decirla. Entonces, si ustedes se fijan, para ir sumando, ¿cierto? Algunas conclusiones. Efectivamente, en este caso, la ruta predominante es una ruta fonológica, ¿ya? Es una ruta de naturaleza fonológica. Es una lectura que tiene variedad de, yo no diría errores, sino que son características que se dan, ¿cierto?, en los lectores cuando están en una etapa inicial, y que nosotros como profesores necesitamos reconocer. Ahora, usted reconoce perfectamente cuando el niño dice se nutria, no, o se animal, en vez de decir es animal, hay una inversión. Esa inversión, ¿a qué refiere? A que da vuelta, ¿cierto?, las letras dentro de una sílaba. ¿Qué implica eso? Que puede tener un problema de comprensión. ¿Lo tiene en este caso? No, porque si bien está leyendo al revés, eso no le genera un problema de comprensión. Usted lo tiene súper claro. ¿Qué es lo que hago yo entonces para trabajar esa situación? Díganme.
¿qué es lo que harían ustedes? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Quizás trabajar con palabras que suenen parecidas, que vaya como captando bien los sonidos. Muy bien, o sea, yo podría, ¿cierto? Intencionar poner, no sé, se me ocurre a mí dentro de una pecera, en una situación así, poner es y sé, es y sé, es y sé, y que él pudiera ir haciendo una suerte de pesca milagrosa, sacando, ¿cierto? Todas las que son es y todas las que son es, sé y es, y echándolas en distintos canastos. Puede ser un ejercicio de ese tipo, si es que solamente tiene que ver con un problema de confusión, ¿ya? Un problema de confusión, ¿ya? Ahora, lo que señala Organito es que efectivamente a los niños que tienen dislexia, este tipo de problemáticas se les presenta reiteradamente. A los niños que están en un estadio de lectura inicial, ¿cierto? Se les va a presentar, pero con las mediaciones adecuadas es posible que las trabajemos, ¿ya? Es posible que las trabajemos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este problema, que es la confusión, ¿cierto?, de sílabas o palabras con diferencias sutiles, lo que tengo que hacer es tomar muchas L's y muchas I's mayúsculas y minúsculas y meterlas en un espacio donde los niños las puedan discriminar. ¿Por qué se confunde la L minúscula con la I mayúscula? Porque son básicamente iguales. ¿Cuál es la diferencia con la I mayúscula? Pongámoslas aquí, miren. Esta es la I mayúscula, esta es la I minúscula, esta es la I mayúscula, miren, y esta es la I minúscula. Miren, el computador me marca exactamente igual la I mayúscula que la I minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Ojo con la tipografía que estoy utilizando, po. Profe, como lo vimos con la profe Andrea, ¿Sí? ¿o no? Así como hacer una sopa de letras, por ejemplo. Exactamente. No sé. Y ojo con los materiales con los que letras tu sala, porque supón que tú tienes cierto banderines en tu sala de clases con las distintas letras y tienes sus formas mayúsculas y minúsculas y resulta que ese banderín está utilizando, ¿cierto? En este caso, no sé cuál es la que utiliza el Jamboard, pero miren, voy a abrir un Word para mostrarles qué es lo que ocurre con las distintas tipografías. Entonces dijimos L, luego dijimos L, después dijimos I y dijimos I. Si ustedes se fijan, en este caso, esto está en, déjenme ver en qué fuente está. Profe, por lo menos yo no estoy viendo el Word. No, sí, se los voy a mostrar al tiro, ya, se los voy a mostrar al tiro, es que estoy, ya. Lo estoy poniendo en un Word en Calibri. En Calibri me muestra exactamente lo mismo que está en la pizarrita Jamboard, ¿ya? Voy a volver atrás. Me muestra exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿cierto? Es absolutamente comprensible que a un niño se le pueda generar esta confusión entre esta L y esta que es una I mayúscula. Entonces, va a leer aquí flexible, porque ojo, aquí hay una situación ortográfica que la está obviando en este minuto, que es que efectivamente esta está en minúscula, por lo tanto la que viene también está en minúscula. Se fijan que ese razonamiento es un razonamiento de naturaleza ortográfica, que no se está haciendo en este minuto, porque esta la está viendo como una F nomás, y está viendo que la letra está al lado, no está haciendo el razonamiento de que esta no debiera estar en una mayúscula, debiera ser una minúscula. Y si es una minúscula, entonces es una L y no es una I mayúscula. Se fijan que es un razonamiento ortográfico súper fino
que yo puedo trabajar y necesito trabajarlo a través de sopas de letras, discriminación, y ahí es donde, ¿cierto?, aparecen los ejercicios que están en el urganito. Vamos a mirar qué ejercicios de los que estaban en el urganito nos sirven. Se me pierde todo el rato el urganito. En alguna parte se me oculta, ¿ya? Déjenme buscarlo de nuevo para que veamos qué tipo de ejercicios podríamos ocupar en este caso. Entonces, vamos mirando. ¿Están viendo el urganito, no? ¿Lo están viendo? No, profe, está el Jamboard todavía. Ya, está el Sí, Jamboard. sigue ahí. Sí. Vamos a desconectar el Jamboard entonces para presentar el urganito. Ahora sí van a ver el urganito. Entonces, si ustedes se fijan, ya, miren todo el trabajo previo que vamos a necesitar hacer. Ya, vamos a necesitar hacer con los niños. Acá no sacaríamos nada con metérselas en una pecera porque en apariencia se ven igual. Entonces uno podría pensar en, voy a revisar este material y voy a ver, ¿cierto?, qué tipo de ejercicio me permite esa fineza en la discriminación visual. ¿Ya? Estoy pensando en, bueno, esto es para orientación, discriminación auditiva, percepción visual. Por ejemplo, podría tener un ejercicio de este tipo de percepción visual, donde dice subrayo, hacer un círculo en palabras que sean diferentes en cada reglón, y puedo tener, ¿cierto? Si ustedes se fijan aquí dice mil, mal, mal, puedo tener una cosa así adaptada al propósito que vimos, ¿ya? O no sé si hay sopas de letras acá, déjenme mirar si alcanzamos a ver una sopa de letras, ¿ya? Esto, por ejemplo, ¿nos serviría o no nos serviría? Esto que estoy mostrándoles acá, ¿esto nos serviría o no serviría? El pinta todas las U, supongamos que digamos pinta todas las L, ¿nos serviría o no nos serviría? Yo creo que sí. Ya, supongamos que yo meto acá adentro, meto I mayúscula, I minúscula, I mayúscula, I minúscula. Y le digo, Ah, pero claro, va a estar difícil. Sí, pues va a estar difícil, pues. Porque finalmente Porque la I y la L. se ven igual. Entonces, si yo se las meto aquí adentro, va a pintar todas las I como I o todas las I como I. ¿Ya? Por lo tanto, este ejercicio, así, fuera de contexto, pareciera que no nos sirve para resolver el problema. ¿Ya? Entonces, uno tendría que pensar en si ese ejercicio, que es discriminación, ¿cierto?, fuera de contexto, no nos sirve, ¿qué es lo que necesitamos entonces? ¿Ya? Y ese es efectivamente el ejercicio que nosotros necesitamos hacer con estos niños, ¿ya? En el caso particular de este lector. Es que necesitamos mostrarles alguna alternativa para que pueda presentar, ¿cierto? O para que pueda trabajar fundamentalmente esa situación que se le presenta, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una situación que está súper bien descrita acá. Luego, ¿qué hacemos, por Profe, ejemplo? entonces, ¿qué tipo de actividad tendría que ser? Así como, no sé no sé qué palabra empiezan con esa letra. ¿Qué actividad podría ser? El modelo es gráfico, pero está totalmente en lo cierto, porque yo creo que hasta uno mismo se podría confundir Sí. con una L y una I. Sí. O sea, la primera cosa que tendríamos que hacer es elegir una tipografía que le permitiera, que a mí no me la está dando en este minuto, por eso hay que buscarla, que es la I. Si ustedes se fijan que hay una I, que miren, la voy a dibujar, que es esta I, esa. Si ustedes se fijan, esa I es distinta a esta I. Es distinta. Entonces, a lo mejor yo podría trabajar en un primer momento con una I que tuviera estas aletitas. Porque esas aletitas te permiten distinguirla de esta.
Y progresivamente, ¿cierto? Cuando haya afianzado este reconocimiento, probablemente, ¿cierto? Yo pueda trabajar con esta I cuando el contexto en que aparece te permita identificarla como I o como L. Entonces, lo primero, ojo con la tipografía, ¿ya? Entonces, el mismo caso de Lucas, su problema era un problema tipográfico, no era un problema de otro tipo. Ya, entonces yo primero trabajaría esto, ¿ya? Procuraría que fuera esa la representación, y luego trabajaría en contexto. Ya, las trabajaría en contexto. Ya, vamos leyendo una palabra y veamos qué dice acá. Acá, por ejemplo, ya, esta es una palabra particularmente compleja porque además tiene la X, y si ustedes se fijan, tiene un grupo consonántico que es el bl, bl, ya, es el bl. Y esta es una muy mala palabra como para partir como ejemplo, pero yo podría decir, por ejemplo, flotar, ¿ya? Podría usar palabras como flotar, podría utilizar palabras como fin, 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 ya, me quedó súper mal escrita ahí, pero fin, ya. La podría trabajar en mayúsculas, las podría trabajar en minúsculas. O sea, fundamentalmente aquí lo que necesitamos primero es una atención a la tipografía y luego el verlas en contexto. No nos sirve trabajarlas aisladamente. Era lo que yo les decía. Imagínate que yo voy a meter todas estas letras en una sopa y tú marca. No nos sirve. No nos sirve en este caso el ejercicio. Nos sirve el contexto. ¿Ya? Luego, por ejemplo, cuando yo tengo inversión parciales o totales, dijimos que también lo podíamos trabajar en términos de estas como esta, que habitualmente los niños las van a confundir, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando aprenden, esto lo voy a anotar aquí al lado, aprenden las inversiones, por ejemplo, dicen da, y luego les enseñamos add, ya, add. Entonces, esto en algún momento, ¿cierto? Tenemos que enseñárselo. Esto ocurre cuando estamos trabajando la D, entonces la trabajamos primero en posición inicial y luego la trabajamos, ¿cierto? Posterior a una vocal, y entonces los niños siguen leyendo da. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos que decidir, por ejemplo, cómo las trabajamos, discriminando, ahí sí, en una pecera, palabras que son con da y palabras que son con ad. Luego, para salto de renglones, retrocesos y pérdida de línea, yo recuerdo que esta era una de las grandes discusiones en el mundo del profesorado hace un par de décadas atrás, que era si permitíamos a los niños que siguieran la lectura con el dedo o no. ¿Ya? Entonces, hay algunos más sensibles a este tema y dicen, el niño no puede tener una regla debajo de la línea, ¿ya? No puede seguir la lectura con una línea, no la puede seguir con el dedo, tiene que acostumbrarse a hacer esto. Y otros pueden decir, efectivamente, el señalamiento con el dedo es un apoyo que el niño usa para siempre o lo ocupa en algún momento de su vida. ¿Ustedes señalan con el dedo? Probablemente no, probablemente no. Entonces, la discusión de seguir con el apoyo, en el caso, ¿cierto? Si ustedes se fijan, Pedro está leyendo con el apoyo del dedo y aún así se pierde, ¿ya? Por lo tanto, el apoyo del dedo, ¿cierto? Más ayuda que molesta, Y yo les sugeriría que lo permitieran y lo trabajaran. De hecho, cuando se hace lectura conjunta con los niños, se ponen estas lecturas en grande y el profesor va con el puntero, mostrándoles a los niños dónde estamos leyendo, ¿ya? Ya dijimos que lo que pasaba en este caso, perfecta por excelente, manada por grupo. ¿Qué sugeriría yo aquí en este caso? Retroalimentación positiva, ¿ya? Sí, no dice perfecta, pero está bien lo que tú estás diciendo, pero necesito que leas la palabra que está en el texto, ¿ya? O sea, no penalizarlo porque no está cometiendo un error, sino que está haciendo un ejercicio de sustitución, ¿ya? ¿Alguna cosa más que hayan visto en el video y que les parezca interesante de compartir?
que no esté en este listado. Ya, entonces, lo interesante aquí es que yo les voy a dejar disponible el video para que ustedes puedan volver a verlo y efectivamente vean si aparecen otras cosas que no las discutimos acá, pero que están presentes en esta lectura. Ya dijimos que la ruta predominante era la ruta fonológica, es decir, que lo que está haciendo es fundamentalmente esto. Déjenme volver atrás. Está haciendo esto, miren. Ya. Está haciendo esto. Ya, está haciendo esto. Toma una palabra, ¿cierto? Percibe la palabra se va descomponiendo en los fonemas que la componen, ¿ya? Luego se unen los fonemas, reconocemos oralmente esta palabra, le damos el significado a la palabra y accedemos a esta representación metafórica que es este almacén de pronunciación, que es el cómo se pronuncia, y leemos la palabra. Este es un proceso que, si ustedes se fijan, es distinto a este otro, en que sí nosotros podríamos decir que hay algunas palabras que las lee rápidamente, ya las lee, por ejemplo, nutria, ya nutria, porque está el dibujo además de la nutria en la lectura, y porque dijimos, hay que leer la nutria, tenemos que hacer la lectura de la nutria, la nutria, la nutria, está en el título, es la primera palabra, por lo tanto no tiene problemas allí. Pero esta es la otra vía. Efectivamente, ¿cierto? Percibimos la palabra, que es la ruta directa, esa palabra es reconocida en esta metáfora que es este almacén de palabras, la encontramos porque la hemos visto, porque sabemos cómo es, le asignamos un significado a la palabra, luego la pronunciamos y la leemos. Hacemos esta almacén de pronunciación, es decir, aparece pronunciada en nuestra cabeza, si lo pudiéramos decir, casa, y leemos la palabra. Entonces, esta se llama ruta directa, visual u ortográfica. Ya entienden por qué. Porque efectivamente se accede a la palabra en su conjunto con los rasgos que ésta tiene. Esta es una lectura que se considera, ¿cierto?, de naturaleza más rápida, y esta es una lectura que es bastante más lenta. Pero efectivamente los niños en el primer proceso lector, básicamente, ¿cierto?, van a entrar a las palabras que son desconocidas por esta ruta. No tienen, ya lo saben, no tienen cómo hacerlo por otra. Y ahí está entonces el ejemplo de flexible y excelente. Ya, entonces, no sé, ¿tienen consultas ahí? Voy a volver aquí a donde están ustedes para verles. No sé si tienen consultas, alguna otra observación. A mí no me quedó claro, eso era como el punto 8 que salía en la lista de como contaminación de sonidos. Sí, contaminación de sonidos. Cuando los niños fundamentalmente, ¿cierto?, emiten ruidos al leer. Hay muchos que emiten ruidos al leer, ¿ya? Emiten algún tipo de sonidos que en general, ¿cierto?, son sonidos que son, ¿cómo decirlo? Son entorpecedores de la lectura, ¿ya? Pero es como emitir Un sonidos ejemplo adicionales. sería... Un ejemplo sería Un así como, ¿ya? Y un ejemplo sería como el y ahí como que diga la palabra. También. Le agrega ahí que no es la naturaleza de tratar de articular, de hacer la conversión, fonema-grafema. Están fuera de la palabra, ¿ya? Están fuera de la palabra. Y son sonidos solamente. No, ni siquiera constituyen sílabas necesariamente, ¿ya? Entonces, tenemos allí, piensen ustedes lo que ocurre con los niños con dislexia, que es este trastorno psiconeurológico, en que efectivamente hay cosas que desde la investigación en dislexia nos ha servido mucho para pensar en lo que le ocurre a un niño también que está en el inicio de este proceso. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? Que efectivamente el tamaño y la tipografía son tremendamente importantes. Por eso, yo el otro día, por ejemplo, conversaba con unas estudiantes en práctica que tengo en práctica intermedia, que están haciendo su práctica en una escuela en Valparaíso y están con este proceso, ¿cierto?, de lectura inicial,
vía remota con estudiantes que no tuvieron ningún tipo de conexión el primer semestre, ya una situación súper compleja, y ellas me decían, profesora, nosotros vemos en los materiales que les entregan en el colegio que las 4 formas de la letra no son las que corresponden. Esto lo vamos a ver en literacidad 2. ¿Cuáles son las formas de la letra? No es cualquier forma de la letra. Por lo tanto, ya hay una atención en ese elemento de cómo les enseñamos las formas mayúsculas y minúsculas, y luego cómo les enseñamos las formas manuscritas y mano imprenta. Entonces, la sutileza es tanto de la forma como del fondo. Yo les decía que hemos aprendido del trabajo con los niños con dislexia, no nosotros, sino que quienes han investigado y han trabajado con quienes padecen, ¿cierto?, esta condición, es que la forma y el tamaño son realmente relevantes. Y esto yo siempre se los digo a los profesores, recuerden que lo que ustedes hacen en una pizarra, proyectan en un PPT o tienen en un papelógrafo, los niños y niñas tienen que pasarlo a escala del cuaderno, a la escala del cuaderno. Por lo tanto, cuando no trabajamos, ¿cierto?, respecto de cómo vamos a ordenarnos dentro de un cuaderno, los niños pueden tener incluso problemáticas en traspasar lo que usted está poniendo acá, que está en este tamaño, a una escala de un cuaderno que tiene evidentemente, ¿cierto?, un espacio mucho más reducido. Y lo primero, y yo lo vi también en el proceso con mi hijo, es que las primeras letras que ellos, las primeras grafías son enormes, son enormes. Hay todo un trabajo, y ahí uno podría discutir el aporte de la caligrafía, hay todo un trabajo para que el niño se adecue a los tamaños. Y luego entonces, ahora está en un proceso mi hijo en que la letra es súper chiquitita, después que era súper grande. Entonces, ustedes se fijan, hay todo un trabajo que hay que hacer también con orientación espacial, ¿cierto? ¿Cuál es tu izquierda, cuál es tu derecha? ¿Cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo? ¿Cuál es la izquierda y cuál es la derecha del cuaderno? ¿Cierto? El concepto de márgenes en el cuaderno, el concepto de cuadro. Por eso es que hoy día ustedes van a tener las ventajas de que hoy día existen cuadro grande, cuadro chico, línea, cuadernos de caligrafía, y hay una serie de recursos que lo importante es saber para qué los quiero. ¿Por qué voy a pedir un cuaderno de caligrafía? ¿Por qué voy a pedir el Caligraphics, que es este libro de caligrafía, que no nos sirve para enseñar a leer, porque ya lo vamos a ver el siguiente semestre? El modelo de lectura que hay detrás del Caligraphics es un modelo que no tiene que ver con lo que nosotros enseñamos en la carrera, que es una lectura en contexto, con sentido, con textos complejos, sino que están estos típicos ejercicios de, no sé, Lalo Lima la luna, que no tienen ningún sentido, pero que tienen un sonido reiterativo que es el que queremos trabajar. Nosotros partimos pensando que los niños deben leer con textos complejos, y con texto complejo me refiero a un texto con sentido completo, ¿ya? Es como mi mamá me mima, ¿cierto? El Caligraphics, por ejemplo, lo que trabaja es que es un modelo en que aparecen un montón de textos que no tienen mucho sentido para el niño, pero lo que te permite a ti es trabajar justamente el tema de esta escritura que tiene un tamaño, una tipografía, una forma que es particular. Entonces, ¿lo necesitas o no lo necesitas? ¿Necesitas ese recurso o no lo necesitas? Va a depender también de la evaluación que el profesor de básica haga del contexto que tiene en su sala de clases. ¿Ya? Lo mismo los materiales que vamos a poner en la sala. Si tú vas a poner letras, ¿cualquier letra te sirve? ¿Necesitas pensar en reforzarlo visualmente? ¿Ya? Necesitas poner a lo mejor carteles que tengan aquellas letras que son las que los niños van a tender a confundir, ¿ya?
y que no solamente son letras complejas como la X, qué sé yo, sino la A y la O. Piensa que una tiene el cachito para arriba, otro para abajo, y que hay niños que en su primera aproximación tienen que aprenderlo, ¿ya? Entonces, todo eso implica un profesor que ve la situación, analiza el caso, toma decisiones, ¿cierto? Y selecciona los recursos. Y eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer también en la evaluación clave, ¿ya? Es fundamentalmente, ¿cierto?, hacerse cargo de una situación como esta. Yo les puedo poner una lectura como esta, y ustedes me dicen todo lo que son capaces de reconocer y qué cosas podríamos hacer, ¿cierto?, para a lo mejor probar una hipótesis que tenemos, pero todavía no estamos tan claros. Sí tenemos claridad con ciertas cosas. Se le va a la lectura y se cambia de renglón, ¿ya? No creo que necesitemos hacer ninguna otra comprobación para ver si efectivamente lo que yo creo que es que se pierde es así. Pero sí debiéramos pensar a lo mejor en cuando está diciendo, ¿cierto?, juguetonas, y se tragó es porque no la vio en esta palabra o porque está teniendo problemas, ¿cierto?, en la instrucción que yo le di, porque yo trabajé con él y le di la misma explicación que está en el Leo primero, que es que cuando va seguida con U y luego con una E o con una I, la U se vuelve muda. Entonces yo digo guitarra, pero dice el texto guitarra, pero yo leo guitarra. ¿Qué le dije? Que la U se volvía muda. ¿Será que él creyó que la es la que se vuelve muda? Y está, ¿cierto?, insonorizando la en vez de la U. Entonces ahí es donde yo vuelvo y digo, a ver, voy a trabajar varias palabras ahí que me permitan entonces saber si la instrucción que yo le di, ¿cierto?, tengo que volver a dársela y tengo que trabajar ahí, ¿ya? Que es lo que pasa generalmente con estas letras conflictivas, la G y la J, la C, la S y la Z, etc. ¿Ya? Entonces, toma de decisiones. Y ahí vuelvo atrás. Si no, no vale la pena. Si fue una cuestión circunstancial y yo le pongo varias palabras, le pongo juguera, le pongo juguete, y no tiene problema, digo ya, el problema no estaba acá, ¿ya? El problema está en que efectivamente el grupo consonántico es siempre complejo para uno. Bien, no sé si tienen consultas. Ya, les dejé entonces subido el Jamboard. El Jamboard tiene varios links a videos también, al final. Tiene varios links a videos que no los vamos a alcanzar a ver hoy día, a lo mejor los vemos el jueves, que son de ejercicios, por ejemplo, para trabajar estos grupos consonánticos complejos, ya que los vamos a dejar para el jueves, porque ya estamos en la hora. Y mañana estén atentos al aula porque van a quedar disponibles los Padlet para que ustedes puedan mirar el trabajo que han hecho sus compañeros también de paralelo en las baterías. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna consulta de salida. Profe, ¿tiene unos Dígame. minutos al final? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Gracias. Se queda usted. Bien, entonces voy a parar la grabación aquí para que, y les voy a subir la grabación en el transcurso de la tarde